ens ha demanat que traiem les cadires, que traiem la taula, perquè farà pam, 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 al davant de la pantalla aquesta gegant. Recordo que tens una pantalla ja petita per veure com està la cosa. Electrificació al port, que s'ha parlat tant i tant, doncs qui millor que tu per exposar-nos a aquest tema tan interessant y tan necesario alhora. O sigui que, muy bien. Endavant. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Pues yo creo que lo mejor es si empezamos con el vídeo que explica un poquito el proyecto Nexigen, que es el proyecto de electrificación del puerto, y después yo con la presentación haré hincapié en alguno de los puntos. ¿Vídeo? Gracias. Bueno, pues a mí me gusta mucho empezar con este vídeo porque creo que es un vídeo que resume bastante bien el proyecto de electrificación de nuestro puerto. Un proyecto que es un proyecto clave dentro del plan de transición energética y que os explicaré un poquito más pues, por qué lo estamos haciendo, cómo lo estamos desarrollando y, sobre todo, por dónde vamos, ¿vale? Lo que queremos conseguir, yo creo que es un mensaje que hemos estado dando en el salón y que estamos dando en todos los medios todo el tiempo, y es que necesitamos ser un puerto neutro en emisiones. Y esto lo queremos conseguir en el 2050. Y aunque parezca que el 2050 está muy lejos, no es para nada fácil. El proyecto, dentro del plan estratégico del Puerto de Barcelona, tenemos objetivos estratégicos de sostenibilidad medioambiental, económica y social, y dentro de ellos uno de nuestros objetivos es el de electrificación de muelles. ¿Por qué? Pues porque es una pieza clave para conseguir que el Puerto de Barcelona reduzca, o para ayudar mucho al Puerto de Barcelona a esa reducción de emisiones. Estamos trabajando en otros ámbitos. Después, otros compañeros míos, después de mi ponencia, os contarán otros ámbitos, otras piezas clave de este plan de transición. Y yo me centraré más en el de las emisiones de los barcos, porque esto tiene un punto de partida, ¿no? El punto de partida es este, ¿no? Esto que veis aquí es nuestro puerto, y esto que veis aquí son las manchas, ¿no?, que nos dejan los barcos cuando están atracados, ¿no? Estos barcos que son tan importantes que vengan a nuestro puerto, pero que a su vez cuando están atracados tienen unos motores auxiliares que están emitiendo en nuestro puerto. Entonces tenemos controlado nuestras manchas de emisiones en cada uno de nuestros atraques, pero también tenemos controlado que si conseguimos revertir y conseguimos enchufar a energía de origen renovable estos barcos, conseguiremos reducir mucho las emisiones. Este es un poco nuestro objetivo y este es el porqué de este proyecto de electrificación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues
al final a mí esto me gusta explicarlo, es un tema como muy técnico, pero me gusta explicarlo de una manera bastante así como tranquila, ¿no? Al final todos entendemos que tenemos una red, que esa red al final sí que es verdad que los barcos consumen energía con una tensión y una frecuencia que es muy diferente y a veces diferente incluso a la frecuencia que hay en el muelle, con lo cual vamos a necesitar una serie de variadores de frecuencia, una serie de transformadores, una serie de elementos de potencia. ¿Para qué? Para transformar la energía y dar esa energía eléctrica de origen renovable justo como el barco la necesita, porque al barco no le podemos dar cualquier tipo de energía. Y esto es lo que hacen los sistemas OPS, ¿vale? Entonces, una vez que hemos entendido esto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues obviamente lo primero que tenemos que hacer es desarrollar, bueno, primero tener un punto de inicio de energía, que ahora miraremos cómo los tenemos en el puerto, y en cualquier caso desarrollar una red que nos permita, con esta energía eléctrica, montar estos OPS, Onshore Power Supply, que son estos elementos que nos permiten transformar la energía y convertirla en eso que el barco necesita para poder funcionar cuando está atracado. Esta red que vamos a desarrollar es una red que será una Smart Grid, ¿vale? Lo que llamamos una red inteligente, porque nos permitirá no solo hacer el desarrollo ahora de los OPS, sino que más adelante nos permitirá ir introduciendo otro tipo de energías de origen renovable. Hemos hablado de fotovoltaica, hemos hablado de hidrógeno, hemos hablado de amonio. En el puerto estamos estudiando muchas diferentes energías y eso es lo que esta Smart Grid o esta red inteligente nos permitirá hacer, ¿vale? ¿Qué podemos hablar del proyecto de electrificación? Bueno, pues es un proyecto que tiene, digamos, como muchas vertientes, ¿vale? Que hay que desarrollar la infraestructura, que es lo primero, que es lo que hemos comentado, que necesitamos la energía desde el origen, que es esto que también hemos comentado, pero que después tiene otros muchos puntos, porque tenemos que ver cómo lo implantamos dentro de cada una de las terminales, y las terminales son diferentes, son concesionarios y son muy distintas. Tenemos que decidir qué modelo de negocio. ¿Es el puerto el que tiene que gestionar esta red o no es el puerto? ¿Es una empresa externa? ¿Qué tiene que pasar? ¿Vale? Y luego, muy importante, necesitamos a nuestros clientes. Los armadores que están viniendo al puerto y que actualmente están conectando, bueno, no conectando, sino operando con sus motores auxiliares, tienen que transformar sus buques, algunos ya están transformados, otros no, y además tienen que tener la capacidad de conectarse y al final esto es darles un buen servicio a un precio que sea óptimo. Para eso hacemos los pilotos, no esto que decimos saber cómo. ¿Qué es lo primero que hemos hecho? Pues lo primero que hacemos es, oye, como necesito energía, ¿qué energía necesito? Pues lo primero que hemos tenido que hacer es medir en cada uno de los puntos de nuestro puerto cuánta energía están consumiendo o se prevé que vayan a consumir los barcos que tenemos ahora mismo atracados. Y esto hacer luego una evolución de futuro, porque claro, no es lo mismo tampoco los barcos que tendremos ahora que los del futuro. Y esto nos da un mapa que dice que más o menos tendremos una previsión de más de unos 125 megavatios de consumo en los diferentes muelles. ¿Esto qué nos ha permitido? Pues esto nos ha permitido decidir cómo vamos a implementar esto, ¿no? Y lo primero es, ¿tenemos algún sitio en el puerto donde tenemos energía, donde podemos decir, oye, aquí tengo 10 megas, aquí tengo 5 megas, la distribuidora me puede dar en este punto electricidad de origen renovable? Pues sí, justamente hay dos puntos, uno en la terminal de Best y otro en la terminal ferry de Barcelona. En estos dos puntos sabemos que tenemos energía de origen renovable. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos hecho todo el procedimiento de comprar esta energía, reservar esta potencia, no es comprar la energía, es reservar la potencia para asegurarnos que ahí la distribuidora nos va a poder ofrecer esta potencia eléctrica, para que a partir de esta potencia eléctrica podamos desarrollar todo el proyecto piloto. Entonces, tenemos esos dos puntos y luego tendremos otros puntos que ahora veremos cómo los vamos a desarrollar. Los proyectos pilotos, como os he dicho, y los otros proyectos, que son unos 80 megas aproximadamente, no teníamos potencia en el puerto suficiente. Entonces, ya en el 2019, incluso antes de que el proyecto, digamos, desde el puerto se intentara acelerar, mis compañeros de medio ambiente vieron que se necesitaba esta cantidad de energía y vieron que era súper importante poner esto o pedir esto dentro de planificación de red eléctrica. Entonces, dentro de la planificación de energía del Ministerio, decidieron
hacer esta petición. Y eso yo creo que ha sido el punto de partida, uno de los más importantes. ¿Por qué? Pues porque ahora, en este momento, ya hemos hecho el proceso, digamos, burocrático que llega desde ese 2019, que hacemos la petición, hasta que consigamos estar conectados, que será más o menos por el 2026, porque es un procedimiento muy largo. Pues si en aquel momento no se hubiera hecho esta petición, hoy sería mucho más difícil tener este punto. ¿Dónde estamos con Red Eléctrica? Pues con esta petición conseguimos salir en el plan de desarrollo de la red de transporte. Se publicó en el BOE en abril de este año. Estamos ahora pidiendo el proceso de trámite de solicitud de acceso y conexión, ¿vale? Y físicamente estaremos conectados en el 2026. Ahora mismo estamos en el punto de casi admitir a trámite nuestra solicitud, ¿vale? Con lo cual hemos hecho un camino ya bastante importante. ¿Por qué es tan importante esta red eléctrica? ¿Por qué es tan importante esta posición? Esta posición es importante por varias razones. Por un lado, tenemos que sin esta posición, que creo que esto ya ha quedado bastante claro, no podríamos desarrollar el proyecto, ¿vale? Por otro lado, tenemos que esta posición nos va a permitir esta compra de energía renovable de manera masiva y, sobre todo, llegar a todos los muelles. Esta posición nos permitirá, porque será el punto de inicio de una red de alta tensión que llegará a una subestación puerto que estará dentro de nuestras instalaciones y que nos permitirá transformar de 220 kilovolts a 25 kilovolts para después distribuir por todo nuestro puerto. O sea que de alguna manera nos convertimos en distribuidores de electricidad y construimos esta Smart Grid, esta red inteligente que nos permitirá controlar todos los consumos y decidir qué hacemos en cada uno de los sitios, ¿vale? Cosas importantes, ¿no? Y aquí he querido meter también un poquito de prensa, ¿no? Pues esta subestación ya se está construyendo, ha salido hoy creo que la semana pasada o hace un par de semanas en prensa, se está construyendo y esta subestación tendrá la posición para gran consumidor dentro, con lo cual no es algo que esté en planificación, sino que es algo que existe y que va a ocurrir, ¿vale? El despliegue de la red que os estoy contando es básicamente este que veis. La ronda litoral, que es la ronda de la subestación de red eléctrica, está fuera del puerto, ¿vale? Entonces, haremos esta red de alta tensión, haremos la subestación POR que aparece ahí y a partir de esa subestación POR iremos tirando lazos de líneas de media tensión para llevar a los diferentes muelles. Y esto es el primer gran reto que tenemos, porque pasar estas canalizaciones por dentro de un puerto que ya tenemos muy saturado de todo es una obra civil muy, muy importante y muy compleja, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues tenemos gente en casa que sabe mucho de esto, ¿no? Pero es realmente complejo. Y mientras lanzamos esa red, mientras planificamos la subestación, mientras lanzamos la red de alta tensión y la de media tensión y mientras terminamos los trámites con red eléctrica, no queríamos estar parados. Y por eso decidimos mirar dónde podíamos hacer dos pilotos que nos sirvieran para testar, que nos sirvieran para conectar buques, que nos sirvieran para identificar qué necesidades vamos a tener, para hacer todos los procedimientos que necesitamos hacer, tantos procedimientos a nivel de seguridad como procedimiento a nivel de conexión, desconexión, bueno, los procedimientos de facturación, los de petición de escala, no sé, hay un montón de cosas que tenemos que probar porque no está tan estandarizado. Tenemos una normativa estándar para que es la 80.005, la IEC 80.005 para los OPS, pero luego el resto de cosas, el cómo hacerlo funcionar dentro del puerto, no es tan evidente. Entonces, estos pilotos nos van a servir como infraestructura real, porque es una infraestructura básica real, pero nos va a servir en el probar cómo lo vamos a hacer. El primero es el proyecto de BES, que ya está en marcha. El proyecto de BES es nuestra terminal semiautomática de contenedores que pertenece a Hutchinson, que la tenemos al sur del puerto. Y aquí vamos a poder tener dos OPS que nos darán electricidad hasta a 2 buques portacontenedores al mismo tiempo. Bueno, digamos que la parte eléctrica es esta, lo que hará será cogeremos de la red de esos megavatios, de los 9 megavatios que os he comentado, cogeremos esos 9 megavatios, los transformaremos para conseguir darle a los barcos portacontenedores
6.600 y 50 o 60 hercios, depende de lo que necesiten. Y esto nos permitirá, ¿vale? Esto nos permitirá hacer nos permitirá llegar o sea, que el buque se pueda conectar. Se estima que hay aproximadamente ahora un 60% de buques portacontenedores que ya están preparados para poder conectarse. Y hemos hablado con todas las navieras que están atacando en BES para que estén preparadas para participar en este piloto, ¿vale? El proyecto que hemos sacado se estima que lo pongamos en marcha en el 2024, ¿vale? Estas son las primeras fotos y lo que ha salido también en prensa del inicio del proyecto, porque ha sido una licitación llave en mano bastante compleja, porque ha sido la primera que se ha producido en España y que nos ha llevado a contratar a una empresa danesa que se llama PowerCon, que tiene experiencia en el piloto. O sea, que tiene experiencia en los contenedores de OPS, en integraciones OPS, en bastantes puertos europeos y también, por ejemplo, ahora han ganado la de Miami y que, bueno, pues de toda la gente que se presentó, pues son los que ganaron la licitación. Hemos empezado a trabajar con ellos y preveemos que antes de 6 meses deberíamos de tener ya el proyecto y empezaremos la construcción de este piloto, que 12 meses después deberíamos de poder, o sea, espero estar aquí para poder explicar que ya tenemos barcos conectados. Más o menos cuando todo acabe, lo que se verá es algo parecido a esto, ¿eh? O sea, tenemos un buque portacontenedores que tirará unos cables y esos cables se conectarán al muelle y tendrán energía de origen renovable. Con lo cual, ese buque que una escala anterior estaba contaminando, estará en el puerto con emisiones cero, ¿vale? Pues aparte de este piloto de contenedores, había otro sitio donde no podíamos dejar de hacer un piloto, a pesar de tener muy poca energía, ¿vale? Porque en el muelle de ferries, en el muelle que está aquí al lado y que todos pasamos caminando, que es en la terminal ferry de Barcelona, solo hemos conseguido 2,5 kilovatios, ¿vale? Megavatios, perdón, y ahí podríamos hacer un pequeño piloto. Sí que es verdad que los buques ferries consumen mucho menos que los buques portacontenedores, no tienen tanto reefer y bueno, tienen una configuración eléctrica diferente a bordo, pero este proyecto nos hacía también mucha ilusión y creemos que además el probarlo en un buque ferry o en un buque contenedores es diferente y ahora os explicaré también por qué. La parte eléctrica y la parte de transformación en tierra sigue el mismo principio, ¿vale? Pero hay una diferencia con la parte a bordo. ¿Por qué? Porque en este caso, este tipo de buques tienen los enchufes arriba, ¿no? O sea, el enchufe directamente, lo que tienes que hacer es subir el cable. ¿Esto qué implica? Esto implica que tienes que montar un tipo de sistema en muelle, ya sea fijo, ¿no? Como este que vemos por aquí, o ya sea móvil, que es como este que vemos por aquí, que te permita subir estos cables, que son bastante pesados, a buque y que sea un buque donde hagan la conexión. Vale, pues en el caso del proyecto piloto de ferries, que se ha licitado con el mismo modelo que el de BES, es decir, un piloto llave en mano que hacen el proyecto, después hacen la construcción y después hacen también el mantenimiento y la conexión-desconexión. La semana que viene, el día 18, se acaba el plazo para presentación de ofertas, con lo cual esperamos que de aquí a final de año tengamos este piloto licitado también, o sea, adjudicado, el licitado ya está, lo tengamos adjudicado y podamos empezar también a trabajar en el proyecto y, por lo tanto, pues a trabajar en la construcción 6 meses después. ¿Qué calendario tenemos para hacer todo esto? Y ya acabo, ¿vale? Por un lado, yo creo que hay como 2 partes muy diferenciadas, ¿no? La parte de proyecto piloto, que para nosotros es súper importante porque creemos que nos va a dar realmente un conocimiento. Y luego hay una parte de toda la tramitación administrativa que tenemos que hacer en paralelo con el acceso y la conexión a la subestación de red eléctrica. Todo esto nos lleva a que tenemos también que licitar una subestación y nuestra subestación y la conexión con red eléctrica, porque esto nos va a permitir llegar
digamos, hacer toda la negociación con ellos, ¿vale? En paralelo, ¿qué tenemos que hacer? Los OPS propiamente dichos, porque una parte es la parte eléctrica y otra parte son los OPS en muelle, con lo cual estamos adelantando todos los proyectos técnicos de implantación en cada una de las terminales para decidir a qué terminales llegaremos primero, porque lo tenemos que hacer en paralelo, porque si no nos puede, o sea, puede ser, ¿no? Se nos puede dar el caso de que lleguemos con el cable, consigamos haber llegado con la electricidad y cuando lleguemos allí, ostras, y ahora tenemos que esperar 2 años para tener un OPS, pues intentamos hacerlo todo a la vez, ¿no? Y esto es lo que estaremos haciendo hasta el 23 y desde el 24 hasta el 26 es cuando tenemos que construir la subestación, tenemos que desarrollar la línea de media tensión, nos tenemos que conectar a red eléctrica, tenemos que haber construido OPS en el muelle de los cruceros, que es nuestra primera obsesión una vez que hayamos acabado o alternándolo con cruceros con ferries y contenedores, para que en el marco 2026 podamos tener al menos buques de cruceros, ferries y contenedores conectados de una manera normal. Todo esto implica que para el puerto de Barcelona implica un esfuerzo económico importante. Estamos hablando de un proyecto de aproximadamente 110 millones de euros, que tiene la parte también de unos costes anuales de explotación y de mantenimiento, que para nosotros estamos intentando conseguir financiación, hemos ido a fondos CEF, hemos ido a fondos de MRR, etcétera, ¿vale? Pero que en cualquier caso para el puerto es algo que va por encima de todo, ¿no? O sea, es la pieza clave de nuestro plan de transición energética y sabemos que necesitamos invertir porque lo que viene después de esta inversión es la reducción de emisiones y en esto el puerto de Barcelona está muy comprometido. Para acabar, ¿no? La última diapositiva. Esto no se acaba aquí. Esto es un punto de inicio, ¿no? O sea, yo creo que al final hay que ver que hemos recorrido un camino, que está todo muy ordenado, que hay un montón de empresas, un montón de gente que ha participado en lo que hemos hecho hasta ahora, pero que tenemos muchos retos por delante, ¿no? Retos de financiación, porque hay que abordarlos, retos de modelo de negocio, hay que ver cómo se indexa el tema del OPS dentro del sistema eléctrico, ¿vale? El sistema eléctrico es muy rígido y esto todavía no está contemplado y hay que contemplarlo. Hay un reto de calendario muy crítico porque nosotros íbamos por delante, no teníamos, digamos, ninguna presión en cuanto a poner el plan de electrificación en marcha, o no teníamos tanta presión, sino que era como nuestro proyecto estrella, pero es que ahora la Unión Europea nos obliga a tener esto hecho en el 2030, o sea que no vamos tan bien de tiempo, ¿no? Y bueno, otros retos sobre todo técnicos y por parte de las navieras, cómo las navieras se tienen que adaptar y cómo las navieras van a empezar a asumir y a integrar esto dentro de sus planes. Ya hemos visto Balearia, ¿no? Balearia nos ha explicado hace un rato que iba con un tipo de combustible, que ha tenido que cambiar a otro tipo de combustible, que se va adaptando un poco sobre la marcha. Bueno, pues ahora todos los puertos nos estamos adaptando a la electrificación en los muelles, estamos adaptándonos a poder ofrecer este servicio, pero los armadores tienen también que hacer su parte porque los buques no vienen preparados de astillero para conectarse, sino que tienen que haber previamente querido prepararse, ¿no? O haber planificado prepararse. Entonces sí que es verdad que ahora hay muchos ya preparados y cada vez más de astilleros salen preparados, pero aquí también hay un punto a desarrollar. Pues con esto nada más. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Jo crec que afegir qualsevol cosa més ja és inevitable. Una qüestió, una curiositat. Actualment, quina quantitat, per exemple, de creuers hi ha endollables? Creuers, hay muchos endollables. Creo que estamos aproximadamente en un 40%, 35-40% de los cruceros que están viniendo al puerto de Barcelona. Yo creo que aquí es importante señalar que nosotros en el puerto de Barcelona recibimos los cruceros más,
más modernos, los últimos que han fabricado, con lo cual estos cruceros ya salen de astilleros enchufables. Y esto es importante porque toda la infraestructura que tengamos la podremos utilizar con ellos. El tema de los cruceros es que tienen un consumo energético muy, muy elevado, ¿vale? O sea, los cruceros estamos hablando de que a lo mejor necesitan 16 MVA cuando están en puerto. Y esto es pues, como un hotel, básicamente, para funcionar en puerto. Y esto a nivel tierra és més complejo. O sigui, tres coses són creuers, Sí. portacontenidors i ferris, els principals punts calents. Es nuestro objetivo ahora mismo para 2030. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Anna. Gracias a ti. Seguim.